su escritura, por no descuidar nuestra espiritualidad. Señor, usted sabía y sabe cuánta necesidad tenemos de su palabra, Señor, porque somos así, porque somos humanos, porque somos imperfectos, porque somos pecadores aún, Señor. Y pues, Padre del cielo, las distracciones a veces nos agobian, a veces nos vencen y ocasionalmente también podemos fallar, mi Señor. Por eso necesitamos de su edificación, por eso necesitamos de que usted nos eduque, nos instruya, nos edifique, Señor, como pueblo suyo, como iglesia suya. Y Padre del cielo, pues yo no sé, pero de acuerdo a nuestras necesidades, yo le pido que usted, Padre Santo, pues hable a cada uno, como me ha hablado a mí, así también que hable a mis hermanos y a todos en conjuntos aquí, Padre del cielo, por favor. Le doy gracias por todos los presentes y le pido, Señor, que se glorifique en su palabra y nos abra nuestros ojos, nuestro entendimiento, nos haga comprender su verdad y que, Padre del cielo, pues seamos edificados y usted simplemente, Señor, reciba la gloria y la honra. Por demás, Señor, yo le pido por todos los enfermos de la congregación, gracias porque algunos ya están mejorando, otros todavía siguen, Señor, un poquito mal. Le pido por todos ellos, Señor. Usted los conoce a todos, Padre Santo, y le pido que estas enfermedades sean para glorificarse usted. Mis hermanos, a usted les ayude a recuperar su salud pronto y puedan estar de regreso en la iglesia. Pero gracias, Señor, por todas sus bendiciones y el cuidado que ha tenido de nosotros hasta el día de hoy, mi Señor. En Cristo Jesús le doy las gracias y le pido todo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, el Señor Jesús hace una evaluación personal a 7 diferentes iglesias en la región de lo que hoy conocemos como Turquía, lo que le llamaban en aquella época Asia Menor. Pues la evaluación a esta iglesia en la Odisea parece ser la más severa de todas. Desgraciadamente, a otras iglesias el Señor encontró cosas malas, pero cosas a qué exaltar de ellas. Hay una de ellas que no le encontró ninguna falla, pura alabanza, pero a esta iglesia no le encuentra nada de que alabarla, nada de que pues honrarla, le encontró puras fallas. Entonces, la evaluación a esta iglesia en la Odisea parece ser la más severa de todas. La iglesia en su totalidad es evaluada como una iglesia en decadencia, una iglesia totalmente indiferente, podríamos decir una iglesia desventurada. Es decir, una iglesia que daba pesar. Era una iglesia que aparentemente estaba viva, a los ojos de los hombres probablemente, pero a la vista del divino Dios estaba totalmente pues, desventurada, en una situación muy, muy crítica. La Odisea fue fundada por un hombre llamado Antíoco en el año 250 de Cristo. Este hombre le puso el nombre a la ciudad, el nombre de su esposa. La Odisea significa justicia del pueblo. Pues en la época del Imperio Romano fue un gran centro comercial y administrativo este lugar, la Odisea, esta ciudad. Esta ciudad era destacada en realidad por ser una ciudad rica, mucho movimiento, mucho comercio, mucho movimiento financiero ahí. Y pues había muchas oportunidades de prosperar, no fácilmente probablemente, pero había muchas oportunidades de prosperar por ser una ciudad donde se movía cantidad de negocio, cantidad de transacciones. Entonces, en la época del Imperio Romano fue un gran centro comercial y administrativo y se destacaba por, primero, fructuosas operaciones bancarias y numerosas transacciones comerciales, de donde procedía su opulencia, es decir, mucho comercio. Haga de cuenta Nueva York en estos tiempos. No sé si ha visitado Nueva York alguna vez, pero las tiendas que hay allí, los centros comerciales que hay allí, era más o menos así. No estoy diciendo igual, pero era más o menos la misma situación. La floreciente, también se destacaba por la floreciente industria de tejidos, especialmente en lana negra y sus famosas alfombras. Había una especie de ovejas ahí que la pelusa era negra y la procesaban muy bien y la lana negra era muy famosa y muy costosa también. Las alfombras de igual manera, la industria textil era pues bastante desarrollada en aquel tiempo allí.
y era sede de una prestigiosa escuela de medicina, esa ciudad, la Odisea, sobre todo de oculistas. La de medicina de la vista estaba bien desarrollada ahí. Se destacaban dos famosos oculistas, uno llamado Zeuxis y otro llamado Alejandro Filetes, que de ese sí he escuchado algo. Pues esta iglesia fue fundada probablemente por un cristiano muy piadoso, muy ferviente llamado Epafras, un discípulo en Colosas, muy tremendo hombre, pero en la evaluación todo es reproche, sin alabanza alguna, nada que honrar a la iglesia. El Señor Jesucristo no encuentra nada que honrarla, pero la evaluación está mezclada con fina ironía, el Señor usa cierta ironía y también delicada ternura a la iglesia, porque todavía seguía amando a esa iglesia el Señor para señalarla como una iglesia desventurada. Usted no quiere pertenecer a una iglesia desventurada. Todos buscamos, si nos movemos a otro lugar, buscamos una buena iglesia, ¿no es cierto? Usted no quiere pertenecer a una iglesia desventurada. Nadie quiere pertenecer a una iglesia desventurada. ¿Y sabe qué? Yo no quiero que esta iglesia sea una iglesia desventurada igualmente. Yo quiero que esta iglesia sea una iglesia que se caracteriza por su ferviente amor al Señor. Si tenemos amor al Señor, vamos a tener amor a los demás, amor a las almas, todo va a estar bien. Una iglesia en desventura es el tema, más o menos. Una iglesia en desventura. Significa que, pues, va de mal en peor, como dicen en el lenguaje vulgar. De mal en peor. No queremos eso para nuestra iglesia, pero una iglesia en desventura se caracteriza por un severo estancamiento espiritual. Es que hay un estancamiento espiritual en la iglesia, es que la gente, los miembros de la iglesia están estancados, no se mueven, han perdido la visión, han perdido el fervor, han perdido el interés. Sí están en la iglesia, sí van a la iglesia, sí escuchan, pero es como dijo el hermano Santiago, por un lado entra y por el otro oído sale y sigo siendo el mismo. Es desventura, por eso es así. Que se caracteriza por un severo estancamiento espiritual. Entonces, esa iglesia así es calificada como una iglesia indiferente, indiferente a las cosas que de verdad valen la pena, a las cosas que debemos echarles ganas, indiferentes. A lo que le debemos poner tremendo interés y esforzarnos en ello, indiferentes. Y esta iglesia en la Odisea, desgraciadamente, así era. Es triste, hermanos, pero hoy en día Dios trata con nosotros de esa manera porque probablemente somos unos indiferentes. Hay que estar en la iglesia, vamos a la iglesia, reunión de esto, oración, indiferentes. Y hermanos, si no oramos en el templo, yo no le creo mucho de que oremos en la casa, así fervientemente. Es mentira. Si en el templo no queremos, si el día de oración no venimos al templo para orar, pues eso me demuestra que la oración no es su máximo interés en la iglesia. Entonces, eso es así, hermano. La iglesia está indiferente a la obra de Dios. Hay una gran indiferencia en estos tiempos terrible. En aquellos tiempos el Señor Jesucristo a esta iglesia la dio totalmente reprobada, indiferente. Miren los versículos del 14 al 16, por favor. Del 14 al 16. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Fíjese que si usted nota en su Biblia, las palabras, todo este párrafo está en rojo. Lo que significa que es el Señor Jesucristo, su voz directa, palabras de Él directamente para la iglesia, palabras textuales salidas de la boca del Señor Jesucristo. Y le dice al que escribía, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Así se caracteriza el Señor Jesucristo como el amén. En 2 Corintios 1:20 dice exactamente eso, que todas las bendiciones de Dios son a través de el sí, en referencia práctica al Señor Jesucristo, y en el amén, en referencia al Señor Jesucristo. Él es el sí verdadero, que no miente, que es la verdad de Dios encarnada, y es el amén, el estar de acuerdo. Amén significa sí, así es, estoy de acuerdo. Eso significa amén. Entonces, fíjese, he aquí el amén.
el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Con respecto a ese versículo 14, cuando dice la palabra de Dios así, el principio de la creación de Dios, eso lo han tomado, ha sido un arma para ciertas personas, sobre todo aquellos que se les llaman testigos de Jehová o que ellos mismos se han puesto así, para desvirtuar a Cristo, para decir que, ya ves, allí dice que Cristo fue creado, fue el primero que fue creado por Dios. Pero eso es una interpretación. Ningún teólogo responsable apoya esa interpretación, ninguno, porque el griego en realidad, lo que dice allá en el principio, no es protos, que significa el primero en número, no es protos, sino que usa arqué, que dice el principio, es decir, el medio o la fuente por medio de quien Dios creó todas las cosas. Es Cristo. Eso es lo que da a entender directamente. Pero sigamos hasta el 16. Dice el 15. Esto es importante, que lo retengamos, que lo reconozcamos, que lo memoricemos, que estemos al tanto de ello. Yo conozco tus obras, le dice el Señor a esta iglesia. Como conoce las obras de esta iglesia igualmente. Dios conoce las obras suyas, su interés, su preocupación, a lo que usted está interesado, Dios lo conoce. Dios conoce los pensamientos nuestros, Dios conoce todo de nosotros, en lo absoluto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Fíjese qué desastre, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, ojalá. Y el Señor Jesucristo habla en un tono irónico a esta iglesia, porque en la Odisea desembocaban unas aguas que venían de Colosas, porque no tenía, según los historiadores, esta localidad no tenía agua propia. Entonces transportaban de Colosas a través de acueductos agua, y esa agua venía fría a la Odisea. Cualquiera que la tentaba iba a sentir que era agua bastante fría. Pero también venían de Hierápolis otros alcantarillados que transportaban agua mineral, con muchos minerales. Y esta venía caliente. Pero al paso en ciertos lugares, en el transporte, en el recorrido de Hierápolis hasta la Odisea, se venían enfriando y ya no llegaban calientes a la Odisea, sino que llegaban tibias. Y usted tiene una gran sed y quiere tomar agua tibia, ¿y qué va a pasar? La rechaza, está tibia, no le quita la sed. Igual, las aguas calientes que venían de Colosas para la Odisea llegaban igualmente tibias, ya no llegaban frías, tibias. Entonces, por eso el Señor Jesucristo le dice, ojalá fueras caliente, ojalá fueras frío. Mire, de un hombre frío totalmente como el apóstol Pablo, Dios hizo un gran apóstol, porque estaba frío. Pero de un hombre tibio como el rey Agripa, no pudo hacer nada. Se quedó en casi me persuades a ser cristiano. Casi. Entonces, por eso, ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente de verdad. Para el frío hay esperanza y el caliente está en fervor con Dios. El 16 dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y el original absolutamente dice, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Ponga agua mineral en un vaso y póngalo en el microondas por unos, qué sé yo, 15, 20 segundos, se le entibia y se la quiere tomar, le produce náuseas. Eso es lo que le produce. No lo quiere usted tomar. Le produce náuseas y lo rechaza, lo quiere vomitar. Pues así es lo que el Señor Jesucristo está diciéndole tan severamente a esta iglesia. Es decir, tu indiferencia como iglesia, tu amor y fervor por mí, me produce náuseas. Casi me das asco. Me produces náuseas. ¿Es severo o no es severo, hermano? Pero la verdad, Dios nos tiene que hablar a mí, así a mí y a usted, ocasionalmente, para que comprendamos, para que miremos en qué estado estamos. Entonces, se caracteriza esta iglesia por un severo estancamiento espiritual, una iglesia en desventura, pero también es señalada por una fuerte inclinación al materialismo. Esto era lo que había producido tal indiferencia. Esto era lo que había producido en esa iglesia tal entibiamiento. Estaban tibios, ni eran calientes ni eran fríos. Entonces,
se caracteriza en realidad y es señalada por una fuerte inclinación al materialismo, es decir, el deseo de tener más. Y logras lo que querías y ahora quieres más. Y logras eso y después quieres más. Y así vamos, de más, en más, en más, en más. Y pues lo que tiene de verdad valor espiritual lo rechazamos cuando estamos en esa situación. Mira el versículo 17. Porque tú dices, o sea, así se miraban ellos, sin ninguna necesidad. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Así estaban ellos. Todo tenemos, estamos bien. Buenas sillas, buena alfombra, el templo bien pintado y todo lo demás. Pero eso era lo físico en el templo. La gente estaba diferente. Y a Dios no le interesa tanto lo físico del templo, le interesa nuestra vida. Le interesa a Dios nuestro ser, su alma, mi alma. Eso es lo que a Dios le interesa. Ok, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero mira el diagnóstico que el Señor hace. Y no sabes que tú eres un... Me gustaría que lo leyéramos para que lo comprendamos bien. A ver, y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Es decir, estás en la peor desventura. Estás en la desgracia total y absoluta. Estamos hablando espiritualmente. ¿Okay? Ellos se consideraban ricos. Estaban en acopio prácticamente, en acopio de riqueza, pero el Señor Jesucristo espiritualmente los mira. A ver, ¿cómo? Desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. ¿Sabe por qué les habla así? Porque lo que les dije, que en la ciudad habían estos dos grandes oculistas famosos mundialmente, Zeus y Alejandro Filetes. Y estos habían creado una pomada muy especial que ayudaba mucho en las enfermedades de la vista. Pero el Señor les habla así porque ellos se creían que tenían lo mejor para la vista, pero de todas maneras les dice Dios, ustedes espiritualmente están ciegos. Podrán tener mejoras en su vista a través de las mejoras medicinal, pero espiritualmente están ciegos, desventurados totalmente. ¿Es trágico o no es trágico, hermano? Para mí sí. Es trágico. Ahora, Dios está hablándole a una iglesia cristiana en su conjunto y de manera individual, total y absolutamente también. Y esto es de ponerle mente, hermanos, porque podría ser su estado, podría ser mi estado, podría ser el estado de mi familia, podría ser el conjunto en realidad, en su totalidad en la iglesia. El materialismo es un problema hoy en día. El materialismo ha hecho mucho daño. Desde antes, desde la antigüedad hacía daños. ¿Se acuerda lo que dijo el apóstol Pablo de aquel discípulo? Fulano de tal me ha desamparado y se ha ido amando a este mundo. Amando al mundo. Entonces ese es el problema con una iglesia que está estancada espiritualmente. Está estancada por lo mismo, porque está no 100% inclinada a las cosas de Dios, ni 100% inclinada a las cosas del mundo. Está en medio de dos mundos, con un alma dividida la persona, con un alma dividida la iglesia. Y eso no es agradable. El Señor dijo, el que no está conmigo está en contra. De verdad así es. El que no está conmigo está en contra de mí. Entonces, es con él o con otro. No podemos servir a dos señores, dice la Biblia. No podemos servir a Dios y a las riquezas a la vez, porque vamos a amar a uno y vamos a aborrecer al otro. Es imposible. O a Dios o a las riquezas. Pero hay que definirse. Tenemos que llegar a un punto en que necesitamos de tomar una decisión, definirnos totalmente. ¿Ok? El punto es reconocer nuestro estado. Y el materialismo es un problema hoy en día, hoy más que nunca yo dijera, por todas las cosas que van saliendo nuevas. ¿Sí o no, hermanos? Mire, tenemos una televisión de 60 pulgadas, los que tienen una así, pero ya salieron las de 75 y ahora van tras ellas. ¿Se ha dado cuenta? Y los vehículos igualmente. Y todas las cosas que van saliendo, los relojes, tantas cosas que nos llaman la atención ahora. Los teléfonos, ¿qué más? Las computadoras, de todo va saliendo nuevo. Y allá vamos nosotros detrás de esas cosas. Y nos endeudamos y somos capaces de hacernos de deudas severas y ahí estamos con eso, pero es
complacer nuestro ego, es complacer lo que el cuerpo pide, lo que la carne pide. Es peligroso, hermanos, porque nos desvía de los asuntos que de verdad tienen valor. Había un hombre, cuando el Señor Jesucristo en cierto lugar, venía saliendo de cierto lugar, y vino uno bien entusiasmado, un hombre, tal vez no muy viejo, tampoco no muy joven, porque la Biblia no lo dice, pero un hombre, y le dijo, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Dice, ¿cómo le llama? Maestro bueno, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesucristo le dice, qué buena pregunta. ¿Me llamas bueno? Tienes que saber que no hay nadie bueno, solo uno, hay Dios. Pero los mandamientos sabes. No hurtes, no adulteres, no cometas, no robes, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Todo eso lo he hecho desde mi juventud. Y el Señor lo quedó viendo y la Biblia dice que sintió como compasión por él y lo amó. Es decir, lo miró perdido totalmente en el materialismo, que no le interesaba tanto lo que quería, la vida eterna. Está bien. Una cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tú ven a mí, sígueme tomando tu cruz. Ni respondió, solamente dio la vuelta y se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Esto es lo que hace el materialismo, hermanos. Nos hace aparentar nada más, probablemente, no estoy diciendo que ese es el caso común, ni que es el 100%. No es malo que prosperemos, no es malo que usted tenga, no es, mire, si Dios le quiere dar a manos llenas y usted tiene que, ahí puede aterrizar en su helicóptero, si usted llegara a comprar uno, está bien, pero el caso es que no se desprenda de su Dios y que no se incline solo para las cosas materiales. Lo material es bueno, Dios nos lo puede dar, lo necesitamos de hecho. Pero que eso no nos desligue, que eso no nos aparte totalmente de la visión espiritual que Dios en un momento nos dio. Ese es el punto. Job tenía dinero, Abraham tenía dinero, Jacob tenía dinero, otros también. En los tiempos del Señor Jesucristo, algunos que tenían dinero también lo siguieron y también se convirtieron en discípulos o medios discípulos. Pero ya anduvieron. Igual con usted, hermano. Si Dios lo va a bendecir, lo va a bendecir. Si Dios va a bendecir su negocio, lo va a bendecir. Si Dios va a bendecir su trabajo, lo va a bendecir. Si Dios quiere darle dinero a usted, nadie se lo va a quitar. Dios se lo va a dar. Es voluntad de Dios. Pero que eso no nos convierta en personas que se desliguen de Dios y que nos enfoquemos nada más en lo material, hermano. ¿Sabe por qué? Porque no sabemos cuánto termina todo esto. Hoy está más cerca que nunca. Además, la Biblia enseña que nada trajimos a este mundo y nada vamos a sacar de él, ¿sí o no? Que teniendo sustento, abrigo y alimento, entonces estemos contentos, agradeciendo a Dios por lo que tenemos. Amén, hermanos. Entonces, un estancamiento espiritual, tanto individual como en conjunto, es siempre nocivo a los intereses de Cristo. Siempre. Si nos inclinamos a lo material, si nos estancamos inclinándonos a lo material, eso va a ser un tanto nocivo a los intereses de Cristo. Porque ya no, lo que a Dios le interesa mucho, ya no va a ser nuestro interés. Ese es el punto. Una iglesia en desventura también es motivada. Es motivada a procurar restauración. Porque Dios sigue amando a esa iglesia en la Odisea, Dios la sigue amando. Entonces Dios la motiva a que procuren, a que se esfuercen, a que le echen ganas a ser restaurados, que no se queden allí, están estancados, sí, espiritualmente, pero Dios no los quiere ahí, Dios los quiere en movimiento, a como nosotros. Dios no nos quiere estancados, Dios nos quiere en movimiento. Amén, hermanos, en movimiento. Usted ha notado, y lo he dicho una y otra vez, pero usted ha notado el asunto con las aguas. Las aguas, mire, en los riachuelos, en las quebradas, como le llamen, entre más movimiento tiene el agua, más rápido viene el agua, más fresca y más sabor tiene. ¿No es cierto? Usted con las manos así, mire, sabrosa el agua. Pero en un lugar donde las aguas se estancan, hasta ni son transparentes, se van convirtiendo en un color oscuro y luego se toman un estado de putrefacción y usted agarra así, huele feo. No la va a tomar. Entonces, así es con la iglesia.
no nos estanquemos. No es lo que Dios quiere que nos estanquemos espiritualmente, que estemos en movimiento, oxigenados, así como las aguas, oxigenados. El agua en movimiento, por eso es así clara, transparente y por eso es sabrosa, porque el oxígeno está en movimiento, están oxigenadas. Así también la iglesia debe estar en movimiento, oxigenada, con el amor y fervor de su Dios. Entonces, esta iglesia, una iglesia desventurada, que yo espero no sea nuestro caso, ni de suyo personal, ni de la iglesia en su total, también es motivada a procurar restauración. Se le recomienda un despertar de su letargo, un despertar del letargo. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos, que despertemos de nuestro letargo espiritual, que ya no seamos esos indiferentes, que tengamos otra visión total. Miren los versículos del 18 al 20. Del 18 al 20 dicen así: por tanto, mire que ya les dijo el Señor Jesucristo su diagnóstico. Ustedes son esto, esto y esto. Nada que alabarles, absolutamente nada. Por tanto, por lo que ya les hice saber, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas, ¿qué? Rico de verdad. Hay una de estas iglesias a las que el Señor le dice: yo conozco tus obras y tu profunda pobreza, pero tú eres rico. Porque aunque eran pobres, eran ricos en la obra de Dios. Entonces, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Mira el 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, a todos los que amo. Sé, pues, celoso, esas dos cosas. Ya te hice saber cómo está tu estado. Ahora lo que te recomiendo es que de mí obtengas gratis, de modo gratuito, oro refinado en fuego, vestiduras blancas, colirio, y luego yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El 20 me encanta. Dice así: he aquí, yo estoy a la puerta y yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo entraré a él. Si alguien abre la puerta, yo estoy a la puerta y llamo. Te he hecho estas recomendaciones que espero que las sigas, pero no solo eso, estoy aquí a la puerta y llamo. Ese versículo lo han tomado muchos predicadores como una manera de evangelizar. Y le dicen a las personas que están evangelizando, le recitan este versículo o se lo leen y le dicen: Dios está tocando la puerta de tu corazón. No está mal, tal vez no es pecado, pero recuerde, esta carta es dirigida a una iglesia cristiana. Esta carta es dirigida a gente cristiana, gente que conoce a Dios. En otras palabras, esta iglesia de la Odisea había expulsado a Dios de la iglesia. Cristo ya no estaba en la iglesia, estaba solo el materialismo. Cristo estaba expulsado. Cristo ya no estaba, ya no era el principal en la iglesia. Había sido expulsado. ¿Pueden poner la foto, por favor? Entonces había sido expulsado. Imagínense que viene Cristo a la iglesia y toca la puerta, como implorando que lo dejemos entrar. ¿No es trágico que el dueño de la iglesia haya sido corrido de su iglesia por la gente de la iglesia? Indiferente, fría, rebelde, cruel con el amor de Dios, sin responder a ese amor verdadero de Dios. Y el Señor Jesucristo ya no era el centro de la iglesia, estaba afuera, lo habían echado. Pero el amor de Cristo es tan grande que regresa, como diciendo, a tocar la puerta, pidiendo permiso, implorando que lo dejen entrar otra vez. Puede ser a la iglesia en su totalidad, pero puede ser a su vida personal. Porque en su vida personal probablemente Cristo ya no es el rey, ha sido expulsado, ahora sus decisiones son sus decisiones, sus proyectos son sus proyectos, su materialismo es su materialismo, sus ideas son sus ideas, y nadie lo saca de allí, nadie la saca de ahí. Y Cristo ha sido expulsado de su vida. Pero como Cristo ama, ahí está, tocando la puerta: déjame entrar, yo quiero entrar a tu vida.
Yo quiero entrar a tu iglesia, a esta iglesia. En un tiempo estuve aquí, me sacaron, pero aquí estoy otra vez. ¿Es triste o no es triste, hermano? Porque a mí me causa tristeza esto, en realidad. Pensar que hemos sacado a Cristo de la iglesia con nuestra indiferencia, con nuestra manera corrupta de pensar, con nuestras malas actitudes, con nuestro mal comportamiento, con todo lo malo que probablemente hacemos, y el Señor ha sido expulsado, pero ahí viene, buscando cómo regresar a la iglesia. Entonces es terrible, pero recuerde, es motivada la iglesia a procurar restauración. Por eso Cristo regresa, tratando de restaurar a la iglesia. Ahora nos hemos convertido probablemente en unos indiferentes. Venimos ligados con el mundo, estamos entrelazados con el mundo y no nos decidimos. Probablemente tenemos relaciones con una persona total y absolutamente mundana y una relación que Cristo no quiere. Y una y otra vez nos ha hecho saber que hay que dejar eso y no queremos. Y ahí estamos. Y Cristo no es el rey de nuestra vida. Y estamos luchando solos, queriendo avanzar solos. Y eso es terrible. Entonces, se le recomienda a la iglesia, y puede ser esta iglesia un despertar del letargo. Ya estuvo suficiente, dice el Señor. Ahora aquí estoy yo. Denme la oportunidad a mí de restaurar. Denme la oportunidad a mí de ayudarles. Denme la oportunidad a mí de verdad vestirlos bien y ayudarles con su vista, que miren bien, que tengan lo que de verdad tiene valor, oro, verdadera riqueza. Y no nomás lo que ustedes piensan que es riqueza. Y también, como el Señor motiva a procurar restauración, se le motiva entonces a la iglesia a ser una iglesia vencedora. Se le motiva. Mire cómo termina todo. 21 y 22. Dice así. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Fíjese qué gran promesa. Al que venciere. Ahora es individual. No es a toda la iglesia. No dice si ustedes vencen, sino individual. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Mire qué privilegio. Es decir, tú eres un vencedor, vas a estar conmigo en mi trono. Tú eres una mujer que has vencido, vas a estar conmigo en mi trono. Esa es una gran promesa, esa es una gran motivación, hermano. Mire, ¿cómo actuaría usted cuando, si le dicen, por ejemplo, si alcanzamos el nivel de producción que tenemos en la compañía, si alcanzamos la meta que tenemos, en menos tiempo, vamos a estar de visita en la Casa Blanca? ¿Qué hace usted? ¿Se queda con la misma indiferencia o qué hace? Le echa ganas y hasta motiva a los otros. Vamos a conocer por fin a la Casa Blanca y al presidente. ¿Sí o no, hermanos? Lo miro como indiferente de una vez. Ok, pero la verdad es así, hermanos. La verdad es así. Es así. Es decir, vamos a echarle ganas, hermanos. Y si tenemos gozo y tenemos fervor por Dios, vamos a reflejarlo igualmente. ¿Sí o no, hermanos? Pero cuando somos unos indiferentes, también lo reflejamos. No nos equivoquemos. Lo reflejamos con nuestras actitudes, con todo, en realidad. Pero Cristo lo sabe. Entonces nos motiva a que seamos vencedores. Mire después, dice, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así como yo estoy en el trono de mi Padre, si tú vences, tú vas a estar conmigo en mi trono. Tú vences, vas a estar aquí, te lo prometo. Es una gran promesa. El que tiene oído, dice, oiga lo que el Espíritu dice. El que tiene oído para oír y retener. El que no tiene, no tiene. Pero el que tiene oídos para oír y retener, Cristo es claro y específico. Nos hace el diagnóstico. Él sabe, mire, es que conoce nuestras obras, conoce lo que hacemos, conoce lo que pensamos, conoce nuestros proyectos, nuestras palabras. Él lo sabe total y absolutamente todo. He aquí, dice el salmista, no he hablado la palabra y tú ya la conoces. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Conoce mi sentarme y mi levantarme, y no hay lugar en el mundo y el espacio donde me pueda esconder de ti. Entonces, Dios lo sabe todo. Cristo lo sabe. Él sabe cuáles son nuestras excusas, que a veces son ridículas. Él lo sabe. Él conoce cuál es nuestra indiferencia y a qué cosas somos indiferentes. Él lo sabe.
Entonces, hermanos, el punto acá es no que nos quedemos como, Cristo ha sido muy severo con nosotros, no lo merecemos. Por eso ha sido así. ¿Sí? El punto aquí es que reconozcamos, que comprendamos bien. Probablemente no estamos haciendo las cosas de lo mejor. No somos como el Señor quiere que seamos. No somos capaces de lo que el Señor quiere que seamos capaces y que tenemos el potencial para hacer eso. No lo estamos haciendo, pero el punto es reconocer y cambiar. Por eso el versículo acá, 19, sé pues celoso. Sé celoso con lo que a mí, de acuerdo a mis intereses, como dijera el Señor. Sé celoso con lo que a mí me agrada. Sé celoso con el amor que te tengo. Sé celoso con las bendiciones que te doy. Sé celoso con el cuidado que tengo de ti. Sé celoso con tu iglesia. Sé celoso con tu familia. Cuida de ti, de tu vida, de tu familia, de tu iglesia. Cuida. Sé celoso con eso. Y arrepiéntete también de tus malas obras. Arrepiéntete de tus malos pensamientos. Arrepiéntete de aquellas cosas y ven a mí, que yo tengo para ti ropa blanca, tengo colirio, tengo oro refinado, de lo mejor, para que seas rico. ¿Qué les parece, hermano? Gran oferta. Ahora, ¿está en usted responder? Está en mí en responder. Como dije en la mañana a través de la escuela dominical, la decisión la tomamos nosotros. Dios nos puede hablar, Dios puede tratar con nosotros porque nos conoce, pero al último somos nosotros los que decimos o sí o no. Amén. Es usted el que dice al último sí o no. Estoy equivocado, estoy equivocada, me he equivocado desde hace ya tanto tiempo, no estoy haciendo las cosas bien, estoy haciendo todo a mi manera, se acabó. Ahora voy a tomar la iniciativa de Dios y voy a tomarle la palabra al Señor Jesucristo y vamos a hacer las cosas diferentes. No hay nada más terrible que estar en el valle de la desventura espiritual, hermanos, créanmelo. Eso de creerse que todo lo sabemos. Mire, no hay ser ciego de nacimiento o como sea, quedarse ciego es una desventura, es triste. Pero ser ciego y no reconocer que uno es ciego, eso es peor. Eso es más triste todavía. Y Dios no quiere eso. El Señor lo que quiere es que reconozcamos, que reconozcamos. Entonces no hay nada más terrible que estar en el valle de una desventura espiritual, pretender que todo está bien. No, todo está bien. No, no está bien. Pero eso es lo que pretendemos nosotros, aparentar que todo está bien. Desgraciadamente es el caso de muchas iglesias hoy en día, pero ¿sabe qué? Yo deseo, de verdad, que no sea el nuestro. Que comprendamos bien las cosas, que acatemos la voz de Dios y que atendamos a la voz de Dios. Que escuchemos a Dios y le obedezcamos. Él es Dios, significa que es por encima de todas las cosas, por encima de lo material, por encima de todas las cosas. Es Dios. Con Él empieza la vida y con Él termina la vida. Entonces, eso significa Dios. Tiene poder y autoridad por sobre todas las cosas, incluyendo su vida y mi vida. Entonces, hay que obedecerle, hay que atenderlo, porque es Dios. Pues bien, no sé usted, pero cuando estaba leyendo y estudiando este pasaje, yo sentía punzadas en mi corazón, como dice el salmista. Porque pues, yo sé cómo soy yo. Usted sabe cómo es usted. Si usted siente que Dios ha tratado con su vida, y usted siente que Dios lo ha descubierto, la ha descubierto, y usted quiere cambiar, yo le quiero pedir que se ponga de pie y vamos a orar. Si usted siente que usted está bien y que usted no necesita de nada, entonces quédese sentadito, quédese sentadita, nadie le va a juzgar. Pero si usted siente esa necesidad de que Dios en realidad trate con usted y lo restaure y la restaure, póngase de pie, no tenga ninguna vergüenza. Y vamos a orar. Vamos a orar. Hermano Abraham, ¿puedes venir acá, por favor? Quiero que ores por todos ellos, que Dios trate con todos nosotros, que nos ayude en nuestras debilidades y nos restaure, por favor. Y yo cierro. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por este día más, Señor, de vida que nos has proveído, Señor Jesús. Tú
este Amén, día, Señor amén. Padre. Es el primer paso, Señor Jesús, para mejorar. Señor Jesús, conoces nuestras vidas, Señor, y nuestras fallas, en nuestras áreas donde estamos débiles, Padre. Yo te ruego, Señor Jesús, que tú entres, que te abramos esta puerta, que usted entre y nos ayude en estas áreas, Señor. Ocupamos ayuda, Señor Jesús. Que nosotros nos restaure, Señor Jesús, que volvamos a ese primer amor, Señor Amén. Jesús. Que yo sé que tú estás haciendo contra nosotros, Señor Jesús, que hemos dejado ese primer amor. Yo te ruego que nosotros podamos estar calientes, Padre, Señor Jesús, para usted, Padre, para seguir adelante, Señor Jesús. Pues te lo ruego, Señor, en tu nombre. Amén. Señor Dios, gracias por este pueblo, Señor. Esta es su iglesia, Señor, es su iglesia. Le pertenece por derecho, mi Dios. Señor, usted la compró, Señor Jesús, con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Y usted conoce, Señor, que pues no somos los mejores cristianos, probablemente, Señor. Tenemos nuestras luchas, pero gracias por hablarnos. Gracias, Señor, por tratar con nuestro espíritu, con nuestra alma, con nuestro ser. Mis hermanos y yo estamos aquí, Señor, para decirle que reconocemos nuestro estado y que le pedimos perdón, Señor. Perdone, Señor. Mire Dios, somos débiles, usted nos conoce. Somos gente tomada del polvo de la tierra igualmente, Señor. Estamos debajo del sol. Nuestra mente es finita, Señor. No son una excusa, pero todo esto usted lo sabe. Ahora Dios, reconocemos nuestro fracaso, probablemente. Reconocemos nuestras fallas. Le pedimos perdón y le pedimos, Señor, que nos ayude, que nos restaure, Dios. Denos nueva fuerza como las del águila. Dios, ayúdenos a ser ese cristiano ferviente que usted quiere que seamos. Ese hombre ferviente, esa mujer ferviente, apasionado, apasionada, Dios, por las cosas suyas, por los intereses suyos, Dios. Que usted reine en nuestra vida nuevamente, si es que ya no lo hacía. Y si usted siempre ha sido nuestro rey, pues gracias por darnos esa voluntad y esa fortaleza. Ayúdenos, Señor, en nuestra vida y ayúdenos, Padre Santo, a traerle gloria y honra a su nombre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias, hermanos. De pie así, vamos a cantar un último himno. Nos despedimos. Recuerda, tenemos servicio a las